Para esto quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Castillo, director de Recursos Humanos para Sodexo Latam Colombia. Juan Pablo es economista con formación de posgrado en dirección de marketing, además de tener un MBA, estudios de alta dirección, más de 20 años de experiencia trabajando para empresas multinacionales como en diferentes puestos directivos con responsabilidad para Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica. Profesor de cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos para Sodexo Latam. Bienvenido, señor Castillo, gracias por acompañarnos. Quiero también dar la bienvenida a Carolina Restrepo, Brand Senior Manager de la marca Nosotras, Grupo Familia. Es administradora de negocios con énfasis en negocios internacionales. Tiene un máster en marketing y distribución y consumo. Ha liderado la planeación, desarrollo y relacionamiento de compañías como Leonisa y la marca Nosotros. Se destaca por su proyecto social Bullying for Loving, que ha impactado positivamente a más de 75 millones de niños, niñas y jóvenes en Latinoamérica. Desde el año 2008 ocupa el cargo de Senior Brand Product Manager de la marca Nosotras Grupo Familia. Carolina, bienvenida, gracias por estar aquí. También doy la bienvenida a Carolina Quevedo, CEO de Smart Advisor. Nos acompaña desde Colombia. Ella es profesional de alto desempeño que busca impulsar a los equipos de trabajo, individuos, organizaciones hacia al logro de sus objetivos. Reconoce la importancia de adaptar los ambientes organizacionales a los requerimientos de la revolución industrial actual, mejorando así la rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Su enfoque se centra en la creación de entornos de trabajo alineados con objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenida, Carol, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí. Y quien nos acompaña a moderar el día de hoy este panel es Andrea Hernández, líder de las políticas de inclusión y diversidad EAN Colombia. Desde Colombia, ella está con nosotros, magíster en Ciencia Político de la Universidad de los Andes, trabajadora social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Además, trabaja como auditora interna de SGIG y posee competencias y capacidades de liderazgo en procesos de participación y organizaciones institucional y comunitaria. Cuenta con una amplia experiencia en el sector educativo universitario y en el desarrollo de estrategias y proyectos de promoción y fortalecimiento. Andrea, gracias por estar aquí. Bienvenidas, el panel es todo tuyo. Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio. Un honor estar aquí. Siempre estos espacios nos generan la posibilidad de conectarnos con personas que creen en esto de lo que estamos hablando hoy, pero además también de poder interactuar y potenciar estas acciones que desarrollamos en el día a día desde cada uno de nuestros frentes. Nuestro panel se llama Mujeres Conectadas con su Grandeza. Y aquí entonces, con quienes me acompañan en el panel, tenemos unas preguntas frente a qué significa esto de que las mujeres puedan estar conectadas con su grandeza, por qué es necesario hacerlo, porque no solo es que tengamos un montón de oportunidades y que se vaya abriendo cada vez más espacios, como hemos escuchado en los paneles anteriores, sino existe también esta necesidad de que como mujeres podamos ir un poco más allá y conectarnos con quienes somos. Para eso entonces quiero preguntarle a nuestros invitados cuáles son algunos de estos ejemplos concretos de programas o iniciativas innovadoras que se están implementando actualmente para potenciar las capacidades de las mujeres y reducir las brechas de género en diferentes países. Arrancamos contigo, Carolina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí esa pregunta es súper clave porque yo creo que nosotros en Grupo Familia, que es una compañía de Essity, hemos venido trabajando mucho en el empoderamiento y para nosotros es vital el empoderamiento en las mujeres y eso conlleva a que haya seguridad y confianza para poder lograr tener todo ese vínculo desde la educación. Entonces nosotros hemos venido construyendo muchas variables donde nos podemos comprometer, como por ejemplo en la escucha. Nosotros hoy por hoy tenemos unos consultorios donde psicólogos y ginecólogos
gratuitamente te pueden asesorar en cosas que tengas, desde cuestionamientos, no obviamente enfermedades crónicas, pero sí desde de cosas psicológicas que te pueden permitir tener un acceso a información para poder lograr tener como esa educación. Desde la educación para nosotros es clave y hemos venido desarrollando muchas actividades. Dentro de las más importantes que tenemos es siendo conscientes de que nosotros estamos desde la pubertad, desde la menopausia, desde la incontinencia y desde la maternidad. Todo esto tiene que tener mucha educación. Entonces ahí es la forma como nosotros empoderamos. En nuestra actividad más importante, que se llama Una visita que nunca se olvida, que yo creo que más de una aquí, no solamente en Colombia, sino en algunos de los países que nos están visitando, han tenido la oportunidad de que llegue nosotras con una parte educativa, y adicional a la parte educativa que te cuenta todo el desarrollo y toda la educación y el proceso que tenemos nosotras las mujeres. También les entregamos un kit para que ellas ensayen y prueben diferentes cosas. Entonces, con esta parte iniciamos la educación, que se vuelve vital para un empoderamiento y para poder que se sientan seguras y confiadas de todo lo que tenemos. El tema de romper tabús se vuelve demasiado importante. Hoy por hoy, más en una encuesta que hicimos globalmente desde ECT, encontramos que el 14% de las mujeres les da temor hablar de todo el tema de menstruación. Entonces ahí decimos, venga, definitivamente todavía nos falta mucho por construir, y esto es lo que pretendemos nosotros hacer con todo lo que venimos haciendo de romper tabús, no solo de menstruación, sino también de incontinencia, que se vuelve demasiado importante. Desde el tema de acceso, también cubrimos mucho desde toda la información que tenemos gratuitamente, audiovisual y con contenidos que permiten que la gente empiece a enterarse y empiece a educarse de todo lo que nos pasa a nosotros en el ciclo menstrual y en el proceso evolutivo, pues, de nosotras las mujeres. Y es que conectarnos con nuestra grandeza implica estas miradas más personales, aspectos que a veces no los tenemos tan presentes en el día a día o en el sector empresarial porque consideramos que no hacen parte de, y son muy significativos. Juan Pablo, ¿cómo lo hacen en Sodexo? Gracias y bueno, un honor, el primer hombre sentado aquí en el panel toda la mañana. También un poquito de presión, ¿no? Bueno, ¿cómo participamos? Gracias. Bueno, en Sodexo, como para contextualizar lo que voy a decir, somos una empresa que provee alimentación institucional. Que hagan una idea, McDonald's en el mundo, en un día, provee 60 millones de hamburguesas. Sodexo provee 75 millones de platos de comida al día. Somos una organización de facility management, todo lo que es limpieza, todo lo que es mantenimiento alrededor de nuestros clientes en muchas regiones, y eso es lo que hacemos. Por eso somos tantos. Somos casi 480.000 empleados en el mundo, y en Latinoamérica 45.000 empleados en todo lo que es Latinoamérica. Para contar y responder tu pregunta de cómo funcionan las mujeres, somos una empresa de cocineros, de cocineras, de personas que limpian, por ende no somos una empresa tan atractiva muchas veces para mujeres. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Estamos presentando los resultados de Latinoamérica hace unos 4 años, antes del COVID, muy buenos resultados, y con mi jefe, que es un francés, tomamos todos los temas y vimos todo esto en verde, y le presentamos a la CEO Global, que es una mujer que lidera 480.000 personas en el mundo, se llama Sophie Bellon, y le presentamos todo, y nosotros como muy orgullosos de nuestros resultados. Normalmente los hombres estamos muy focalizados a los resultados financieros, operacionales de los negocios, y Sophie nos dice, fantástico, pero ustedes tienen un problema, y es que no hay mujeres en posiciones de liderazgo en América Latina. ¿Por qué?
pues uno antes de estas reuniones prevé todas las posibles preguntas, las posibles respuestas, la CEO global. Eso nunca lo vimos antes preparando la presentación. Y al momento de la respuesta, ¿por qué? Pues no teníamos un por qué, no había una respuesta por qué. Identificamos 22 mujeres que tenían potencial para llegar a posiciones, sí habían algunas, pero el balance de género era muy, muy malo. Identificamos 22 mujeres y empezamos a trabajar con 22 mujeres de toda Latinoamérica que tenían potencial en 1, en 3, en 5 o en 15 años para llegar a un comité directivo. ¿Qué encontramos? La primera característica de las 22 mujeres, siendo mujeres de alto potencial, fue un tema de autoconfianza. ¿Cómo hacemos para que se impulsen, para que hayan? Porque hablamos con todas ellas y como que todas sí querían, no querían, como que yo no tengo movilidad, como que yo no hablo bien inglés, como que lo uno, como que lo otro, y una cantidad de temores alrededor de esto, y dijimos, necesitamos empezar a trabajar directamente con eso. Volvimos a las personas directivas de Latinoamérica, mentores de estas personas, porque muchas no tenían visibilidad. Entonces uno hablaba con los líderes de María, de Lucía, de quién es, dónde está, no la conozco. Entonces, ¿cómo empezar a darles visibilidad alrededor de esto? Las brechas del inglés, que es una brecha grande en América Latina para los hombres y para las mujeres. Empezamos a trabajar programas de inglés y dijimos, ¿cuál debería ser lo que necesitan estas personas? Y empezar a hacer programas individualizados para generar esa autoconfianza, porque muchas podrían tomar la posición hoy, pero no tenían la confianza para tomar una posición de liderazgo hoy, más en una organización tan operacional como es Sodexo. Con orgullo, después de 4 años de haber empezado el programa, movimos mujeres de Colombia a México, movimos mujeres de Chile a todos los sitios, porque al final le dijimos, no es solo Colombia, no es solo Perú, no es solo Chile, no es solo México, es Latinoamérica. ¿Cómo movimos? Y a nivel de movilidad, porque los empresarios tenemos que pensar, queremos mover a una mujer a Perú, y dijo, y mi esposo, pues consigámosle trabajo al esposo también. Y hoy están los dos trabajando para nosotros. Entonces hay que romper muchos paradigmas, hay que romper muchos temas, pero creo que como hombres también hay que generar autoconfianza en las mujeres que tienen todas las capacidades, que tienen todas las competencias, todo para lograrlo, pero a veces necesitan un empujoncito y creo que la función de los hombres es generar ese espacio de confianza y empujarlas. Y ahí estamos, y hoy estamos no con un balance perfecto, porque creo que la perfección no existe, pero sí esas mujeres hoy le generan a las siguientes mujeres confianza y ver que sí se puede, ver que no tienen que trabajar. Hoy, después del COVID, en Sodexo tomamos la decisión que van voluntariamente a la oficina. Si no quieres ir, no vas. Y eso al final facilita que las mujeres puedan liderar desde sus casas, cuidando a sus hijos. No es obligatoriedad ir a la oficina. Entonces, el tema de home office y cómo facilitamos todo el tema de la familia apoyando el viaje, cómo apoyamos esos viajes, cómo flexibilizamos que no se crucen con los fines de semana. Hay tantas cosas que a veces no se dicen, que se dicen en otros momentos, seguramente no en una entrevista o en otras cosas, que se toman nota y es lo que tenemos que hacer como empresarios para facilitar que las mujeres lleguen a estas posiciones. Has tocado 2 puntos súper importantes. Gracias, Juan. Porque el tema de la transformación colectiva, de que no es un tema solo que las mujeres deban empoderarse más, sino que eso se hace de forma conjunta con los hombres definitivamente. O sea, tenemos que hacerlo colectivamente. Pero además también esto último que tocas y es cómo se va transformando la sociedad, cómo nos va exigiendo nuevas formas de hacer las cosas, que necesitamos revisarlas para poder hacer estos cambios que necesitamos tanto si queremos hablar de equidad de género. Carol. Bueno, muchas gracias, Andrea. Una felicidad estar aquí en el foro de nuevo. Y quisiera de pronto empezar con esa definición que tú mencionabas al principio, que es realmente conectar con la grandeza. Y podríamos tener múltiples definiciones. Yo quisiera mencionar una de ellas y es la capacidad que tiene la mujer para conectar con un mundo infinito de posibilidades de progreso y de crecimiento. Eso es conectar con por lo menos la posibilidad en tu mente de que existe definitivamente algo diferente a lo que estás viviendo en este momento. Yo trabajo en Nu Colombia. Nubank es un banco global creado en Brasil por un colombiano, una brasilera.
Es un banco con aproximadamente 80 millones de clientes que son administrados por 7.000 empleados aproximadamente. Esto para un estándar del sector financiero es una empresa altamente eficiente, de las más eficientes del mundo en este momento. ¿Cómo logramos la eficiencia? Ya les voy a contar por qué voy a este tema. A través de la tecnología. Este es un banco que no tiene oficinas, que no tiene sucursales y esas eficiencias en costos se trasladan a los clientes en beneficios adicionales. Entonces, estamos hablando acá de cómo la tecnología está definitivamente creando nuevas dinámicas en todos los ambientes de trabajo y en todos los ambientes en los cuales nos movemos las mujeres. ¿Qué sucede acá? Existe todavía esta brecha digital. Esta brecha digital que no permite que la mujer tenga el conocimiento, el acceso a el estudio, digamos, y uno de los grandes retos es traer a la mujer a la tecnología a través de diferentes frentes. El educativo, obviamente lo que mencionábamos con las habilidades STEM, también el acceso a la información, porque es increíble que estemos hablando en esta época aún de situaciones como mutilación genital femenina, violencia física, lo vemos acá en nuestro país también, y desconocimiento de la mujer de los derechos a los que tiene, de los derechos a los que puede tener acceso y reclamar, incluso a nivel legal. Estamos hablando también de una industria digital que tiene una regulación tardía. Por lo general vienen primero los cambios digitales y las novedades y luego la regulación. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Esto es un monstruo. ¿Cómo voy a regular la información? ¿Cómo voy a regular las redes sociales? ¿Quién sí puede ingresar? ¿Quién no puede ingresar? Y lo que está sucediendo es que también tenemos un alto nivel de violencia de género en digamos, los diferentes medios digitales. Entonces, uno de los retos principales es traer a la mujer a la tecnología desde el estudio, el acceso a la información y el conocimiento para que no se derriben estas barreras que impiden que la mujer conozca esas otras posibilidades y pueda realmente conectar con ese talento que tiene, conectar con todas las opciones que el mundo está ofreciendo ahora sin límites en lo que tiene que ver con acceso a la información. Entonces, ese es uno de los grandes retos y el segundo, diría yo que es un proyecto muy, muy loable y es la educación financiera para la mujer. Básicamente en Colombia especialmente carecemos de una buena educación financiera y te hablo de las finanzas personales que pueden ir mucho más allá. Cuando tú tienes un correcto entrenamiento y una buena educación financiera puedes trascender incluso a convertirte en una mujer inversionista, emprendedora, con un alto conocimiento de cómo manejar los recursos. Entonces creería que estos dos retos, la tecnología y la educación financiera son muy importantes y que vamos en buen camino, digamos, en el desarrollo de estas habilidades para la mujer. Definitivamente si pensamos cómo conectarnos con la grandeza, pues tenemos que ir hacia adentro. Juan Pablo mencionaba un poco el diagnóstico que hicieron en Sodexo cuando empiezan a revisar cómo está el tema de género y ese creo que es el primer punto de partida cuando como mujeres queremos conectar con nuestra grandeza. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Estas habilidades que mencionabas muchas veces han estado muy masculinizadas y por eso nosotras como mujeres hemos estado distantes de ellas. Lo de la plata no lo manejamos las mujeres, ¿sabes? Como históricamente. Y tratar de modificar esto pues incluye que nosotras mismas podamos reflexionar, ok, ¿en qué aspectos estoy siendo muy fuerte? ¿Cuáles otros debo mejorar? Y a partir de eso generar estas estrategias. Tú empezabas a dar respuesta frente a esta segunda pregunta que ahora voy a hacerle a Carolina y a Juan Pablo y es ¿cuáles son esos desafíos y barreras que aún enfrentan las mujeres para conectarse con su grandeza y cómo pueden superarse? Tú mencionabas algunos ya como el tema de la autoconfianza, pero ¿cuáles otros, Carolina? El primero definitivamente es la falta de educación y la falta de autoestima y de quererse pues ellos mismos. Yo creo que hay un común denominador aquí, es definitivamente la educación es clave y adicional a eso el autoestima hace
que las cosas funcionen. Entonces, aquí cuando estamos en un tema de cómo podemos construir mejor o cómo podemos volvernos mucho más educadas, será, yo no sé, cómo entender ese tema, y para eso en Grupo Familia lo que logramos es tratar de llegar lo más cercano posible a todas estas mujeres, explicando muchas de las cosas que hoy por hoy pasan, en el caso particular en nosotras y en TENA, como cosas que pasan desde la pubertad, desde la menopausia, desde la incontinencia y la menstruación, que son temas que son tabús, pero que al final nuestro propósito es romperlos. O sea, aquí tenemos que seguir rompiendo las barreras de ese tema particularmente. Entonces, no nos da miedo hablar con la verdad, somos muy de devolver los casos con naturalidad y hablar con toda la realidad posible, con el fin de que en esta Colombia, que somos un poco conservadores, se pueda volver a normalizar un poquito todo ese tema. Y adicional a eso, nosotros pues hemos venido construyendo no solo solos, sino con alianzas. Por ejemplo, con World Vision venimos entendiendo y este año vamos a hacer un apoyo o una donación de más de 4.5 millones de toallas, y no se van a entregar solo porque sí, o sea, se van a entregar a niñas de entre los 9 y los 17 años de no solo geografías vulnerables, sino desde la esencia son vulnerables, y eso va acompañado también de contenido educativo, porque lo importante es generar esa conciencia para empoderarlas, para que la autoestima sea verdaderamente lo importante para generar la seguridad y la confianza. Carolina, Juan Pablo. Yo creo que hay dos cosas, y uno es lo que tú dices, es la educación. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes en el MBA, y cuando llegó la pandemia, la universidad dijo: Juan Pablo, demos una clase virtual. Uno dice, bueno, virtual, nunca he dictado una clase virtual, pero hagámoslo. Sorprendentemente, 28 hombres, 0 mujeres. 28 hombres, 0 mujeres. Todas las mujeres en la pandemia se dedicaron al cuidado, se dedicaron a las otras cosas, renunciaron a estudiar. Normalmente los cursos son 60-40, normalmente siempre más hombres, mucha ingeniería, mucha número, mucha economía, y eso no puede pasar. Si yo le decía a la universidad, pero es que no se inscribieron, fue que no hubo mujeres inscritas en el MBA ese año, tristemente. Entonces, ¿cómo las mujeres no pueden renunciar a eso? Es decir, a seguir educándose. Yo creo que un segundo factor que he visto en mi experiencia es que uno nombra, los hombres y las mujeres tenemos el yin y el yang, que es la fuerza masculina y la fuerza femenina, y uno nombra a una mujer en una posición de liderazgo y lo que espera es que lidere con la fuerza femenina, que lidere como mujer. He visto en mi experiencia muchas mujeres que llegan a posiciones de liderazgo y sacan toda la fuerza masculina para liderar, y si hubiéramos nombrado un tipo, porque entonces no pierdan la esencia del liderazgo, porque lo que requiere el mundo es ese equilibrio entre la fuerza masculina y femenina, y también a los hombres que lideren más con la fuerza femenina que tenemos, no simplemente la fuerza masculina, porque creo que al mundo hoy le hace falta esa fuerza femenina. Entonces, que las mujeres no pierdan. Normalmente el ejemplo que tienen en el liderazgo es un hombre que madruga, que viaja, que hace. Entonces, cuando lleguen a esas posiciones quieren hacer lo mismo. No deberían hacer lo mismo, deberían liderar como mujeres, actuar como mujeres, pensar como mujeres, y no liderar desde los hombres para que se conecten con su grandeza, porque al final esto no es simplemente romántico, esto es un tema de negocios, porque finalmente cuando no hay un tema de negocios, los empresarios no le jalan a esto. Es que cuando tengo un equipo diverso, incluyente, puedo tener muchas más perspectivas de poder llegar a tomar una decisión, por ende tener una opinión de mujer, una perspectiva de mujer. Al momento de la toma de una decisión se vuelve muy importante para un comité directivo. Entonces, ¿por qué es tan importante esa fuerza en un comité directivo? Esa contraparte al momento de tomar una decisión, de hacer una inversión, de contratar una persona, de todo este tipo de cosas que vivimos diariamente los empresarios. Por eso es importante tener un muy buen balance, porque si no nos dedicamos solo a una fuerza masculina, que hoy el mundo
tiene mucho de esto y falta la fuerza femenina. Yo creo que una buena forma de conectarse con la grandeza es liderar desde la feminidad, que las mujeres no se pierdan cuando llegan a estas posiciones. Gracias, Juan Pablo. Carol, cuéntanos. Bueno, bien, Juan Pablo, por tu comentario recuerdo una amiga, esto es una anécdota corta, arquitecta, con su máster en sus especializaciones, etcétera, y contaba en una de las charlas que tuvimos de empoderamiento femenino que dirigir una obra donde solo hombres están trabajando, siendo tú una mujer, ella dijo, tuve que salir porque me sentía un poco desmotivada de tener que levantar la voz, tener que gritar, decir a veces malas palabras para ser escuchada. Entonces, fíjate que hay retos dependiendo de la industria en la cual la mujer está liderando o ejerciendo esas posiciones de liderazgo, hay retos particulares. Supremamente válida tu posición. Yo les quiero ilustrar las barreras del empoderamiento y la conexión con la grandeza femenina con algunos datos. En Colombia, de 22 millones de mujeres, 12 millones somos cabeza de hogar, es decir, respondemos por nuestros hijos, por nuestro hogar, por el mantenimiento y por el sustento económico de nuestro hogar. El 40% de las mujeres en Colombia entre 14 y 28 años están dedicadas al hogar, versus el 7% de los hombres. ¿Qué sucede aquí? Básicamente la mujer está más ocupada para tener el tiempo y desarrollar todas las habilidades requeridas. Yo diría que hay tres pasos fundamentales para nosotros poder trabajar en conectar a las mujeres con su grandeza. El primero de ellos es el conocimiento y la educación, como lo venimos hablando, pero hay un conocimiento particular en el cual no trabajamos de manera muy juiciosa, porque somos buenos yendo al colegio, algunas a la universidad, pero ese conocimiento de uno mismo, es ese conocimiento de con qué cuentas, cuáles son esos talentos, cuáles son esas habilidades con las cuales tú puedes trabajar, con qué cuentas para el trabajo, con qué cuentas para el servicio que vas a dar a esta sociedad. Si quieres encontrar clientes, ¿qué es eso que puedes ofrecer realmente a tus clientes? Entonces, uno, identificar esas habilidades y talentos personales, que viene con un análisis muy profundo de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, definir como qué es eso que quiero lograr, qué es esto que quiero hacer. Lo segundo, adquirir el conocimiento requerido en el campo específico que me quiero desempeñar. La educación es fundamental, tanto en habilidades cognitivas complejas como en habilidades cognitivas blandas. El tercero sería, encuentra la comunidad y ese grupo de apoyo que te va a soportar. No somos funcionales cuando estamos aislados. Debemos trabajar con un grupo de apoyo. Este es el porqué de este tipo de espacios. Necesitas compañeras, compañeros que estén contigo cuando tú digas no puedo, no me salió bien este negocio, renuncio a ser emprendedora, renuncio a este cargo porque la presión que tengo es muy grande, etcétera. Necesitas un grupo de apoyo. Y por supuesto, el mejoramiento de las tres anteriores todo el tiempo. Y creo que sería lo fundamental en lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades mal llamadas blandas, habilidades socioemocionales, que hoy en día forman parte, según el World Economic Forum, de 5 de las 10 habilidades requeridas en el trabajo antes del 2025. De Juan Pablo. Tengo un comentario último. Para que se conecten con su grandeza es importante tener conversaciones difíciles. Tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres muy grandes y las mujeres tienen que aprender a pedir. Acá tengo unos ejemplos claros que trabajan conmigo que me dicen, Juan Pablo, quiero más salario, ¿cuánto se gana esta posición? Y eso es un tema que existe en Latinoamérica, brechas salariales del 20, del 30%, mujeres y hombres en las mismas posiciones, las mujeres ganando menos simplemente porque son mujeres. ¿Cómo enfrentarse? Hoy es pública esa información. ¿Cómo abrir los espacios como líderes para también? Yo creo que parte de la grandeza es que tengan las mismas condiciones y ahí tenemos una brecha muy grande en América Latina y especialmente en Colombia, donde
hombres y mujeres en mismas posiciones ganan menos y las mujeres se resignan a ganar menos, levanten la mano, pidan, exijan al final del día y seguramente uno lo pone, es un tema que hay que poner en la mesa y eso seguramente también les va a ayudar mucho con la grandeza, es tener igualdad también salarial. Ahí, ahora entiendo lo de la presión del tiempo y es que acá hay un relojito que le va marcando a uno los segundos y nos hace hablar más rápido, a ver si termino yo haciendo el cierre, un poco recogiendo lo que ustedes mencionaron. En la universidad tenemos una política de diversidades e inclusión, en la Universidad de AN, que es en la que trabajo actualmente liderando esta política, y es a partir del reconocimiento que no todas las mujeres y todos los hombres somos iguales. Cuando hablamos de las mujeres, no es que las mujeres deben hacer esto. ¿Qué tipo de mujeres? Y ahí entra todo ese concepto de la interseccionalidad, de qué etnia son, de qué edad, cuáles son sus condiciones de orientaciones sexuales también, porque no todas las mujeres son iguales. Y en estos autodiagnósticos que hacemos y los diagnósticos que se hacen empresarialmente hay que reconocer esas particularidades, porque debemos propender por la igualdad de derechos y de oportunidades, pero en un marco equitativo que reconozca estas diferencias, porque es ahí donde realmente podemos atender esas necesidades de forma particular. Pero como para cerrar con lo que decían ustedes, ¿cómo conectamos con la grandeza? Busquemos referentes. Los referentes son súper importantes para tener un punto de partida hacia dónde queremos llegar, conexiones que ustedes también mencionaban, claves, el tema de la formación y de la educación. Indiscutiblemente trabajo en el sector educativo, así que soy una convencida de que en la educación es que está el potencial de transformar esta sociedad. Mil gracias a quienes nos escucharon y a quienes nos escuchan en streaming también, y esta es una oportunidad más para identificar cómo podemos hacerlo mejor y con quiénes podemos aliarnos para hacerlo.